Amén. Gracias, Señor. Bueno, nuevamente gracias a todos por estar aquí. Gracias por este día hermoso que el Señor nos regala. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de bendición que el Señor nos regala para la vida de cada uno. Hoy el Señor nos va a regalar una llave maestra, nos va a regalar una llave que abre la puerta del reino de los cielos para cada uno de nosotros, y es el arrepentimiento. Miren que cuando vamos a los evangelios de una forma general, vemos que Juan el Bautista, que Isaías hablaba que era el que le iba a allanar el camino a Jesús o iba a preparar el camino a Jesús, dice que Juan el Bautista hablaba era de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, llevaba a las personas a ser conscientes de que tenían pecados en su vida, que se arrepintieran para que el Señor los perdonara, fueran limpios de sus pecados y allanara el camino para el reino de los cielos, allanaba el camino para la venida de Jesús. Y Jesús también habló mucho del arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, creo que el arrepentimiento nos abre la puerta del reino de los cielos. Es como la entrada. Yo me imagino que, yo no sé si ustedes han visto las películas esas de vaquero, que cuando el vaquero entra a la cantina, entraba empujando la puerta y entraba como con esa autoridad, como con esa, no sé, con ese ímpetu entraba a esa cantina. Y creo que de alguna forma, cuando yo veo el arrepentimiento, yo puedo ver que nosotros podemos entrar al reino de los cielos como con esa seguridad, con esa certeza de que el Señor nos va a recibir cuando nosotros tenemos un corazón que se dispone a arrepentirse, que confesamos nuestras faltas delante de Él. Y miren, cuando yo voy un poquito al Antiguo Testamento para hacer un contexto general de la importancia del arrepentimiento, cuando yo voy al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento las personas se arrepentían, pero para arrepentirse, para que Dios perdonara sus faltas, no era necesario solamente confesar el pecado, sino que debía haber un sacrificio de un animal. Entonces ese animal, las personas se lo llevaban a los sacerdotes o a los levitas de ese entonces del Antiguo Testamento, para que Dios perdonara y limpiara por medio de la sangre del animal, limpiara sus pecados. Y nadie podía entrar a la presencia de Dios. Solamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios erige el tabernáculo a través de Moisés, el único que podía entrar a la presencia de Dios era Moisés. Cuando ellos erigían el tabernáculo, cuando levantaban el tabernáculo, había un lugar dentro del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Y la única persona que podía entrar ahí era Moisés, no había otra persona. O sea, Dios en el Antiguo Testamento escogía a las personas para revelársele, para depositar su presencia, para compartir con ellos su presencia. No todos tenían acceso, ni siquiera el que quería, sino el que Dios quería realmente. Por eso nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento cierto número de personas contadas con los dedos de las manos a las que Dios se les revelaba o a las que Dios compartía su presencia. En el caso de Moisés, en el caso de Abraham, en el caso de David, el caso de Salomón. Y cuando estos reyes estaban o cuando estos líderes estaban, Dios escogía un par de profetas para compartir su palabra, para hablar su palabra, pero no todos tenían acceso a la presencia de Dios. A pesar de que se arrepentían y Dios les perdonaba sus faltas, no tenían acceso a la presencia de Dios, sino el que Dios quería que tuviera acceso a su presencia. De hecho, entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es el primero del Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. O sea, Dios no habló con nadie durante esos 400 años. Y cuando Jesús llega, lo que había en ese momento era todavía que los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año solamente. O sea, una vez al año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y tenía que santificarse previamente. Y tanto era así que era tan complicado entrar a la presencia de Dios que los sacerdotes entraban con una cuerda amarrada a los pies, que si el sacerdote moría en la presencia de Dios por no estar santificado como debía santificarse, entonces nadie podía entrar a sacarlo, lo tenían que jalar con la cuerda para poder sacarlo de ese sitio. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, a pesar de que las personas se arrepentían, no tenían acceso a la presencia de Dios, sino era Dios el que escogía quién tenía acceso a su presencia. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, todo eso cambia, dio un giro completo de 360 grados, porque
Ya Jesús hablaba del arrepentimiento para el perdón de pecados y esa era la llave que nos daba acceso a la presencia de Dios. O sea, a partir del momento en que Jesús hace su sacrificio por nosotros, derrama su sangre por el perdón de nuestros pecados, ya no es un animal, ya es una persona el que derrama su sangre. Entonces esa sangre nos da acceso a la presencia de Dios. Cuando yo me arrepiento, cuando yo le pido perdón al Señor por mis faltas y quiero corregirlas, quiero cambiarlas, arrepentir significa un cambio de vida. Es decir, que si yo estoy consciente de mi pecado, no quiero volverlo a cometer. Que lo cometa sin querer es diferente, inconscientemente, pero cuando yo me arrepiento quiere decir yo no quiero hacer eso otra vez. A pesar de que lo hice, no lo quiero volver a hacer. Eso significa arrepentimiento. Entonces, cuando yo hago eso delante de la presencia de Dios, entonces Jesús con su sangre me limpia y me hace santo para yo poder entrar a la presencia de Dios sin caer muerto por esa santidad. Los sacerdotes en ese entonces no podían entrar, era porque Dios es demasiado santo y no hay nadie que se pueda acercar a su presencia sin esa santidad. Como lo hablábamos un par de mensajes atrás, ser santo no significa no pecar, significa reconocer nuestras faltas para que Jesús nos limpie y nos haga santos delante de Dios para acercarnos a su presencia. Por eso la palabra dice, yo soy el camino, o sea, Él es el camino al Padre, porque a través del arrepentimiento Jesús nos limpia nuestros pecados, nos hace santos y nos lleva a la presencia de Dios, que es lo hermoso de hoy en día. Cuando nosotros vemos este sacrificio, vemos lo que hizo nuestro Señor Jesús para acercarnos a la presencia de Dios, uno dice, wow, Señor, gracias, porque de pronto nunca hemos entendido de alguna forma o hemos podido valorar y apreciar que hoy en día tenemos acceso a la presencia de Dios sin necesidad de hacer ningún sacrificio, solamente con arrepentirnos. Hoy en día tenemos el privilegio de que el que quiera, el que anhele, el que lo desee en su corazón, puede llegar a la presencia de Dios solamente con arrepentirnos, sin necesidad de hacer un sacrificio, sin necesidad de hacer una penitencia, no, solamente con arrepentirnos, con tener un corazón sincero, dispuesto y decir, este soy yo, este es mi pecado, Señor, lo quiero cambiar, ayúdame, no quiero volverlo a cometer. Entonces dice que Jesús viene, nos limpia y su sangre nos permite entrar a la presencia de Dios, que es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar, estar en la presencia de Dios. Y para eso no hay que hacer ningún sacrificio, no tengo que hacer tantas oraciones, no, solamente con arrepentirme y pedirle a Jesús que perdone y limpie mis faltas. Entonces Él nos hace santos y nos acerca a la presencia de Dios. Miren qué hermoso cuando nosotros podemos entender ese sacrificio que Jesús hizo para que no fuese Dios el que nos escogiera a nosotros para acercarnos a su presencia, sino que nosotros por voluntad propia decidiéramos acercarnos a su presencia. Por eso yo siempre hablo que llegar a la presencia de Dios es del que quiere, no del que Dios escoge. Dios no hace acepción de personas en este momento. Es el que quiere acercarse a la presencia de Dios, lo puede hacer. Y la llave maestra, como lo dije al principio, es el arrepentimiento. Y quería a través de esta vitamina de amor del día de hoy invitarlos a que podamos reconocer nuestras faltas, mirar hacia adentro y saber quiénes somos y decir, este es mi pecado y Señor, ayúdame porque no lo quiero cometer más, ayúdame porque quiero cambiar de vida, ayúdame porque a veces no puedo, a veces la tentación es muy fuerte y en mis fuerzas no puedo resistir, pero sé que si tú me ayudas, yo lo puedo lograr. Cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor nos limpia y nos hace santos delante de Dios para poder acercarnos a su presencia con un corazón sincero y con un corazón humilde. Gracias por estar aquí, gracias por esta palabra que el Señor nos regala el día de hoy. Yo sé que nos va a edificar, nos va a construir, nos va a ayudar a poder acercarnos cada día más a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por este momento, Señor. Qué hermosa palabra, Señor, que tú nos regalas el día de hoy, donde nos enseñas, donde nos regalas esa llave maestra, Señor, para llegar a tu corazón, para llegar a tu presencia, Señor, a través de un corazón sincero, a través de un corazón humilde, Señor, que podamos reconocer nuestras faltas y nuestros errores delante de ti cada día, Señor. Gracias por eso, Padre. Te pido que esta palabra caiga en un corazón fértil y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a producir
frutos en nuestra vida, Señor. Gracias por eso, Señor. Hoy bendigo a cada persona que está aquí, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga en un corazón tierno, en un corazón humilde y la podamos poner por obra, Señor. Gracias por este día, Padre, lo ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, tu amparo, tu abrigo, tu fuerza, Señor, tu esperanza, Padre, para cada día, Señor, esa fuerza que nos levanta, que nos ayudas a ir, Señor, a pesar de la adversidad, esa fuerza, Señor, que tú nos das para continuar, para abrir nuestros ojos cada día, Señor, aún para hacer tu voluntad, Padre maravilloso. Gracias por estar con nosotros, porque estoy seguro, Señor, estoy consciente de que tu presencia está con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, está con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por eso, Señor. Gracias por estar ahí en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Padre maravilloso. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado